Es una ciencia que tiene 4 grandes ramas. Entre ellas tenemos la accidentología, la documentología, la balística y la dactiloscopía, como se la conoce, ¿no? En cuanto a la accidentología, ¿qué hace un licenciado en criminalística? Hace pericias accidentológicas. Esa es una de las ramas, ¿sí? Pero también hacemos prevención en accidentes de tránsito, que hoy estamos a la orden del día con eso, con políticas preventivas. Bueno, en cuanto a la documentología, nuestra ciencia trabaja con la autenticidad y la falsedad de documentos públicos y privados. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un pagaré, firmamos, luego desconocemos esa firma o hay un agregado a destiempo, como por ejemplo, cuántas veces ha ocurrido también la firma en blanco, el abuso de la firma en blanco. Entonces, el licenciado en criminalística, el documentólogo, trabaja sobre esa autenticidad y falsedad. Como también trabajamos sobre todo tipo de soportes, billetes, cédula de identificación del automotor, chapa patente, o sea, la documentación pública y privada que ustedes se imaginen y que puede ser motivo de falsificación. Estamos nosotros, los licenciados en criminalística, para colaborar con la Administración de Justicia para poder, determinar ese tipo de delito, ¿no? Porque cuando ya está en sede judicial estamos hablando de un delito. Con referencia a la parte balística, y bueno, trabajamos sobre todo lo que tenga que ver con proyectiles, armas blancas y también determinar quién fue el autor, o sea, el autor en cuanto estamos hablando, por ejemplo, de un arma, ¿no? El calibre, determinar todo lo que tenga que ver con determinaciones en cuanto a balística. Y en cuanto a dactiloscopía, específicamente, estamos trabajando, se nos prepara, se nos forma para trabajar sobre la identidad de la persona mediante las huellas digitales, que son una de los medios de identificación. También existen otros, como en caso de incendio la odontología. Hoy, a la orden del día, el tema del ADN y demás cuestiones. Lo que hace nuestra ciencia es trabajar con todos esos indicios en el lugar para después poder derivarlo al área competente. Porque la ciencia criminalística es una ciencia multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos el auxilio de otras ciencias, como por ejemplo la química, mediante ello la bioquímica, en documentología y haciendo, digamos, el nexo para tintas, para determinar qué tinta es. Necesito el auxilio de una persona de las ciencias de la salud, como en este caso los bioquímicos. También necesitamos de la física para el tema de determinar las velocidades en los accidentes de tránsito. Necesitamos de la óptica, de la fotografía digital. ¿Por qué? Porque las fotografías son nuestro medio de argumentar nuestros anexos fotográficos para poder ilustrarle al juez, como auxiliares de la justicia, de cuál es determinar, por ejemplo, en documentología, la autenticidad o la falsedad de un documento. Y todo eso lo hacemos mediante diferentes disciplinas que ayudan a la ciencia criminalística, razón por la cual tenemos también mucho conocimiento sobre derecho. ¿Por qué? Y porque vamos a trabajar en la Administración de Justicia. Entonces, por eso y recalco la interdisciplinariedad de las ciencias criminalísticas. 4 años de formación teórica. ¿Qué quiere decir esto? Que en 4 años nos tenemos que recibir si todo va bien, y incluye 38 materias de 38 materias, es de carácter presencial por el momento y, por supuesto, teoría práctica. Lo interesante de la carrera es que desde el primer día comenzamos no solo con la teoría, sino ayudado con la práctica. Y voy a dar un ejemplo sencillo. La primera asignatura disciplinar se denomina Introducción a la Criminalística.
Allí vemos las 4 áreas que recién le comenté: dactiloscopía, balística, documentología y accidentología. Veo algo general, ¿no? Y ahí empezamos ya a trabajar con los maletines de accidentología, los maletines de rastros, hacemos prácticas en el lugar, el escenario del hecho, y adquirimos para cada sede microscopios de avanzada, donde vamos a comenzar a trabajar con esto de la autenticidad o la falsedad de los documentos. Entonces, es muy importante de que se conozca que contamos con instrumental de avanzada para poder ayudar a la teoría, porque nuestra ciencia es muy práctica. Entonces, se adquirió este instrumental para comenzar a trabajar desde los primeros años. Aquel que quiera estudiar licenciatura en criminalística tiene que saber que tenemos que tener amistad con la matemática, con la física, con la química, pero que son para los primeros años, ¿no? Porque eso nos sirve de sustento para poder aplicar la disciplina después. Entonces, es una carrera que, como le decía, es separada en 3 grandes ejes. Uno es las ciencias básicas, que es esto: física, matemática, química. Otras son las ciencias sociales, que estamos hablando de los derechos. Tenemos ética dentro de la carrera. ¿Por qué? Porque en nuestra asignatura, nuestra carrera trabaja con la administración de justicia. Y nosotros enseñamos a trabajar con la verdad de los indicios que hallamos en el lugar. Entonces tenemos esta materia como un pilar importante dentro de la carrera, ¿no? También tenemos el otro eje, que son las disciplinares, que allí es donde nos vamos formando y donde vamos trabajando con esto de las 3 ramas: accidentología, documentología, balística, y vuelvo a reiterar, dactiloscopía, como para ir pensando en que todo es en base a teoría práctica, que es la diferencia con otro tipo de universidades que no tienen desde los primeros años esto de la práctica. Yo en introducción a criminalística y en el segundo año, que tengo fotografía aplicada a la criminalística, estoy sacando ya fotografías, macrofotografías con el instrumental, que esto es muy loable de destacar, que la Universidad de la Cuenca del Plata está contando con todos estos insumos de avanzada para nuestros estudiantes, que tengan este proceso de enseñanza-aprendizaje en la teoría y en la práctica.